La nueva asamblea se instaló a las 11:20 para un periodo de 4 años. La sesión inaugural fue presidida por Anabela Asín y con 80 votos se eligió a Nils Olsen como su presidente por 2 años. Andrés Fantoni permanecerá en la presidencia del Consejo de Participación y Yasmín Enríquez fue elegida como vicepresidente. Los patrullajes aéreos en el Alto Ponino descubrieron extensas zonas de devastación en la selva ejecutada por la minería ilegal en la provincia de Orellana. Los militares hallaron 10 retroexcavadoras y estructuras clandestinas para el resguardo logístico. Napo es otra zona roja para la minería ilegal. Ahí operan 16 grupos irregulares que ocupan al menos 700 hectáreas, incluyendo una reserva natural. 10.000 estudiantes de colegios públicos y privados participarán en el Mundial de Educación rindiendo pruebas PISA organizadas por la OCDE. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, mantuvo el desacuerdo con la tesis de fraude en las elecciones presidenciales que impulsa el expresidente Rafael Correa. Se autocalifica como la oveja negra de la Revolución Ciudadana y analiza separarse del movimiento. 17 familiares del narco mexicano Ovidio Guzmán, alias El Chapo, cabecilla del cártel de Sinaloa, cruzaron a Estados Unidos como parte de una negociación de colaboración con la justicia y declaratoria de culpabilidad. Amigos, bienvenidos. Este miércoles 14 de mayo de 2025 inició el periodo legislativo y Nils Olsen de la bancada de ADN es el nuevo presidente del Parlamento. Hola, Gaby. Hola Marisabel, amigos, buenas tardes. Mientras, Michelle Mancheno es la nueva primera vicepresidenta. Asamblea, la caja de Pandora. Nils Olsen, de Acción Democrática Nacional, presidirá la Asamblea Nacional durante los próximos 2 años. Francisco Garcés cubrió la sesión inaugural del nuevo Parlamento y tiene un informe. Nils Olsen, de la bancada de ADN, fue elegido presidente de la Asamblea. Durante la sesión inaugural obtuvo 80 votos, incluyendo a independientes, al Partido Social Cristiano y a Pachacutic, bloque que se dividió. Valentina Centeno propuso la candidatura de Olsen, que en inicio parecía no tener los votos suficientes. Fueron minutos de tensión mientras se esperó la decisión de los independientes, socialcristianos y Pachacutic. Los primeros en definirse a favor de Olsen fueron los 3 representantes amazónicos de Pachacutic, mientras Anabela Asín y otros legisladores de ADN intentaban convencer a los socialcristianos y los independientes se dividieron. Unos votaron a favor y otros se abstuvieron. No permitiremos que esta asamblea vuelva a caer en lo que fue. No más pactos a las espaldas del pueblo. No más insultos ocupando el lugar de las ideas. No más privilegios disfrazados de representación. Aquí se viene a servir al Ecuador, no a servirse de él. La sesión inaugural no estuvo exenta de incidentes. Desde el inicio, ADN intentó mostrar su fuerza aislando al correísmo. La sesión fue dirigida por Anabela Asín como la asambleísta más votada. A su lado se ubicó Raúl Chávez del correísmo y Alfredo Serrano, que fue secretario de la sesión. El primer incidente de la jornada se dio cuando Asín eligió a los 5 miembros de la comisión encargada de la verificación de las credenciales de los asambleístas. Incluyó en ella a Mónica Salazar, asambleísta que se separó de la bancada del correísmo y se integró a ADN. Los correístas protestaron a gritos, pero ni eso ni la insistencia de Chávez a Asín hicieron que ella cambie su decisión. Con la elección de Olsen, el correísmo se quedó sin posibilidad de acción, mientras ADN consolidaba su control de la Asamblea, eligiendo también a Michelle Mancheno como primera vicepresidenta.
Y la nueva asamblea tiene particularidades que la distinguen. Es en promedio más joven que la legislatura que culminó sus funciones y estará conformada mayoritariamente por hombres millennials. Conozcamos más de los elementos que distinguen a la asamblea que inició hoy sus funciones. De los 151 legisladores que integran la nueva Asamblea Nacional que estará en funciones hasta el 2029, 83 son hombres, 68 son mujeres. El promedio de edad es de 42 años, configurando un legislativo más joven que el que acaba de culminar funciones, cuyos integrantes promediaban los 45 años al iniciar su periodo. Si se profundiza en esa variable, se observa que a la generación Z, es decir, aquella que abarca entre quienes tienen 11 y 26 años, se corresponden 10 legisladores. En la categoría de millennials, es decir, que tienen entre 27 y 42 años, hay 72 asambleístas. A la generación X pertenecen los 53 legisladores que tienen entre 43 y 58 años. Baby Boomers son 16 representantes, es decir, se encuentran entre los 59 y los 77 años. El legislador más joven es Dominic Serrano, de los registros de ADN. Fue electo por la circunscripción 2 de Pichincha. Tiene 19 años y combinará la actividad política con sus estudios en Derecho y Gastronomía. Los asambleístas de mayor edad son de la Revolución Ciudadana, Javier Lazo y Vicente Báez, ambos con 73 años. De los 151 legisladores, 58 fueron reelectos. 10 fueron parlamentarios en otros periodos y regresan a estas funciones. Es decir, el 45% de la nueva asamblea ya tiene experiencia en estas lides. Al revisar la formación académica de los asambleístas, las carreras que predominan son Derecho. 43 de ellos tienen títulos registrados en esa rama. Con licenciaturas se acreditan 34, con ingenierías 31 legisladores. Sin título registrado hay 24 parlamentarios. Las provincias con mayor representación son Guayas con 24 asambleístas, Pichincha con 19 y Manabí con 10. Por regiones, las provincias de la Sierra suman 59 representantes, las de la costa 54, las del oriente tienen 15 asambleístas, Galápagos tiene 2. Hay 6 legisladores del exterior y a todos ellos se suman 15 que son de carácter nacional. Otra de las particularidades de la nueva asamblea es que requerirá de alianzas para construir mayorías, ya que ninguna organización política cuenta con el número suficiente que le permita sacar adelante por sí sola cualquier iniciativa. La primera sesión del nuevo periodo legislativo contó con un fuerte resguardo de seguridad. 600 policías vigilaron la zona, mientras que los asambleístas electos ingresaban en grupos al Pleno. Adriana Bermeo cuenta cómo transcurrió la jornada en los exteriores del Palacio Legislativo. Este miércoles empezó temprano en la Asamblea Nacional. A las 6 de la mañana se habían establecido 3 cercos de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo. Cerraron 8 calles, colocaron vallas y restringieron los ingresos. 600 policías vigilaron la zona, incluidos grupos especiales de inteligencia y francotiradores. Solo 2 puertas de la Asamblea estuvieron habilitadas, la de la calle Piedrahíta, por donde ingresaron funcionarios legislativos, asesores y periodistas, y la de la calle Juan Montalvo, asignada a los asambleístas. Allí se extendió la alfombra roja, custodiada por los cadetes de la Escuela Militar Eloy Alfaro. Los legisladores de ADN fueron los primeros en cruzar la Plaza Juan Montalvo. A las 9 de la mañana ingresaron en bloque, liderados por Nils Olsen, el candidato para presidir la Asamblea, que fue ratificado a mediodía. Los asambleístas de Pachacutic, Partido Social Cristiano e independientes desfilaron desde las 9:15 hasta las 9:45, cuando aparecieron en bloque sus colegas de la Revolución Ciudadana. Se cerró el ingreso con la entrada de los asambleístas más votados: Anabel Asín de ADN, Raúl Chávez de la Revolución Ciudadana y Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano.
Ellos fueron recibidos con honores porque eran los encargados de presidir la primera sesión del Pleno. Quienes llegaron después, como Dina Farinango, tuvo que pedir ayuda para ingresar. Los asambleístas vistieron formalmente, hombres con trajes oscuros y corbata, mujeres con conjuntos de 2 piezas, twin sets, pantalones corte estileto y blazers predominantemente blancas. Los miembros de nacionalidades indígenas usaron su ropa y accesorios tradicionales. Así inicia un periodo más de la Asamblea Nacional, entre acuerdos y diferencias. Este durará hasta el 2029. Andrés Fantoni fue ratificado en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Jazmín Enríquez fue nombrada vicepresidenta. La elección se efectuó por ley a 2 años de la integración del Pleno y tras crisis institucionales, anteriores conflictos internos y problemas en los concursos de selección. Fabiola Santana con los detalles. Los 7 consejeros de participación llegaron a la mitad de su gestión y hoy correspondió renovar a sus autoridades. Los vocales mantuvieron a Andrés Fantoni en la presidencia. Tuvo 6 votos y Nicole Bonifaz estuvo ausente. Jazmín Enríquez fue elegida para la vicepresidencia. Ese puesto estuvo vacante desde el 31 de enero cuando fue destituida Yadira Saltos por el Tribunal Contencioso Electoral junto a otros 2 miembros de la Liga Azul. Esta es una de las primeras muestras de unidad en el Consejo, pues los 2 primeros años estuvo marcada por la inestabilidad institucional y conflictos internos. Tuvo 3 presidentes, Allen Berbera destituido por la Corte Constitucional, Nicole Bonifaz removida por la falta de confianza de sus compañeros y Andrés Fantoni. Su mayor problema radicó en la designación de autoridades como el defensor público, el superintendente de bancos y el retraso en la mayoría de concursos como el de fiscal general, Consejo de la Judicatura, Defensor de Pueblo, la renovación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y poder devolverle completamente la institución a la ciudadanía. La confianza es lo más importante y la estamos recuperando. Han sido 2 años muy duros, pero bueno, ahora estamos ya en otros tiempos. David, Jazmín, Andrés, Gonzalo, Piedad. Hagamos equipo y saquemos adelante a esta institución. El presidente Fantoni no dio detalles de su plan de trabajo. Al final de la sesión hubo fotos, abrazos y risas, un ambiente inédito en este consejo. Minería ilegal. Las 7 plagas del país. La minería ilegal se expande en Napo, donde el Estado ha perdido el control. Organizaciones ecologistas de la provincia denuncian que los grupos armados se acercan a las zonas protegidas para extraer oro. El Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, de 142 hectáreas, está tomado por disidencias de las FARC. Napo es la provincia amazónica donde la minería ilegal escala sin control, al punto que grupos armados están, según reportes periodísticos publicados por Mongabay, incluso dentro de la Reserva Ecológica Sumaco Galeras. En Napo hay concesiones mineras del Estado a empresas nacionales y extranjeras. No se sabe cuántas son porque lo legal se mezcla con lo ilegal. Algunas empresas concesionarias operan sin queja en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena, con grupos armados y sin permisos ambientales. La Agencia de Regulación y Control Minero tiene identificados 12 puntos de minería ilegal. De hecho, constan en el Plan de Desarrollo 2020-2030. Están documentados así: Río Poroto, Río Jatunyacu, Dorado de Guambuno, Yutsupino, Ya Bajo, Nueva Esperanza, Chucapi, Río Yurasyacu, Río Chumbayacu, Flor del Bosque, Chihuacocha, Río Sardinas y Pioculín. En Napo es imposible saber cuántas hectáreas de territorio están afectadas por la minería ilegal. Ese dato oficialmente no existe. Las organizaciones ecologistas sostienen que solo en esta provincia sobrepasan 700 hectáreas de impacto, con un alto subregistro de zonas afectadas. En la actualidad, en el último análisis que se hizo, tenemos alrededor entre 63 y 65 frentes mineros que están operando en la actualidad en la provincia de Napo.
con un promedio de unas 270 a 300 excavadoras que estarían dispersas dentro de estos 63 frentes mineros. 300 excavadoras reemplazaron a estas 146 que fueron decomisadas hace 3 años y almacenadas en el recinto ferial del Tena, sin que hasta ahora se sepa quiénes son sus dueños. Los Lobos y el Comando de la Frontera son, según los habitantes de Napo, 2 de las 16 organizaciones delictivas armadas que se disputan territorios auríferos y el abastecimiento de combustible para las dragas. Las pérdidas para el país son económicas, ambientales y humanas. La Universidad Iquiam hizo hace 3 años un estudio de 11 ríos y riachuelos en Napo. Encontró que el 73% de los recursos hídricos están contaminados y son las que abastecen de agua a las comunidades. La Universidad Católica y la San Francisco de Quito también han advertido en estudios científicos los riesgos tóxicos para las comunidades de Napo que se abastecen de esta agua. En los patrullajes aéreos realizados en Alto Punino, el ejército ha identificado nuevas áreas del campamento de minería ilegal vinculado al grupo armado Comandos de la Frontera Norte. Las imágenes revelan la magnitud de la destrucción en la zona, selva talada, maquinaria pesada y estructuras usadas para el resguardo logístico. Durante uno de los patrullajes aéreos realizados en Alto Punino, provincia de Orellana, militares detectaron parte del campamento de minería ilegal ubicado en la zona donde 11 uniformados fueron emboscados y asesinados. En el terreno removido se observaron 10 retroexcavadoras alineadas, utilizadas para la extracción ilegal. Aproximadamente el día de la operación fueron 8 máquinas. El día de ayer hemos encontrado 2 más. A un costado, entre la vegetación, resalta una estructura de 2 plantas con techo de zinc, construida sobre pilotes. Según el ejército, servía como punto logístico para mineros vinculados al grupo armado Comando Frontera Norte. En la parte baja hay estructuras rústicas tipo chozas, algunas utilizadas como bodegas de combustible. También hay restos de una vivienda que ya fue destruida. Desde el aire se evidencia la devastación. Árboles talados, enormes hoyos donde antes había vegetación y el impacto sobre los ríos Punino, Sardinas y Supayacu. Sus aguas, antes cristalinas, ahora se ven turbias y de color café. Las orillas, que solían estar cubiertas de vegetación densa, han sido reemplazadas por franjas de tierra removida. El ejército no ha revelado cuándo continuará con la destrucción total del campamento y la maquinaria ilegal detectada en la zona. Vamos a la pausa y al regresar, el presidente Daniel Noboa se reunió con el sector productivo de Pichincha. Ya le contamos qué se planteó en el encuentro. Estudiantes ecuatorianos de colegios públicos y privados medirán su conocimiento en una prueba internacional desde el próximo 28 de mayo. Carla Delgado explica qué es el Mundial de la Educación en el que participan 93 países. Los conocimientos de 10.000 estudiantes serán evaluados internacionalmente el próximo 28 de mayo en el examen PISA. Lo hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde el año 2000. Cada 4 años de este examen mide las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemática y ciencias, y en cómo aplicar esos conocimientos en situaciones de la vida cotidiana. Estudiantes de 91 países hacen la evaluación PISA, que este año incluirá un módulo innovador relacionado con el aprendizaje del mundo digital. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa está a cargo en Ecuador y evaluará a estudiantes de colegios públicos y privados para garantizar la representatividad de la muestra. Esta prueba es importante para contar con datos sólidos que ayuden a definir prioridades públicas y a fijar nuevos objetivos para mejorar los sistemas educativos. En el régimen Costa y Galápagos, esta prueba se tomará entre el 8 y el 25 de julio. El presidente o el expresidente Rafael Correa pidió abandonar las filas de la Revolución Ciudadana a quienes no se allanen a la tesis del fraude y reconozcan el gobierno de Daniel Noboa. Algunas figuras del correísmo que actualmente ocupan cargos públicos ya han respondido a esta petición.
¿Sirve de por algo? supuesto que sirve. Ocurrió en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Sí, yo en este momento me he calificado como la oveja negra de la Revolución Ciudadana por tener una voz disonante. La prefecta Marcela Aguiñaga escuchó el audio de lo dicho por el expresidente Correa. El que tiene esa posición, mejor es que se vaya a Revolución Ciudadana, porque es una posición totalmente equivocada. Reconozco que el CNE ha proclamado ganador al señor Noboa y bueno, la democracia es así y hay que estar a la altura de los momentos. No basta con solo declarar y gritar fraude, hay que probarlo. La pregunta obvia entonces es ¿qué va a pasar con su futuro político y con su permanencia dentro de las filas del correísmo? Bueno, me lo voy a replantear en los próximos días y bueno, luego decidiré eso, cuál será mi camino político. Hay un resultado y ese resultado es el que hemos reconocido. Otro militante de la Revolución Ciudadana que aceptó los resultados electorales fue el prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret. Pero yo creo que la Revolución Ciudadana tiene muchas más complicaciones que una pluma mágica o una tinta mágica. Y también asegura que eso de disentir con el líder no debe ser visto como una deslealtad. Puede ser un criterio válido. Yo jamás voy a objetar al expresidente Rafael Correa en sus apreciaciones. Creo que al igual que él tiene sus apreciaciones, creemos que hay un grupo dentro de la Revolución Ciudadana que tiene otra visión. Yo creo que hay que hacer un análisis muy a profundidad a lo interno. Lloret prefiere no decir públicamente si se mantendrá dentro de la Revolución Ciudadana porque, según afirma, esos son temas que discutirá en privado. Además de Lloret y Aguiñaga, hay otros rostros de la Revolución Ciudadana que reconocieron la derrota en las urnas desde el momento mismo en el que se conocieron los resultados. Autoridades como el alcalde de Quito, el de Guayaquil, los prefectos de Pichincha o de Manabí, por ejemplo. A todos ellos, Ecuavisa también solicitó su reacción, pero por ahora eligieron no responder. El sector productivo propuso al presidente de la República, Daniel Noboa, un plan de acción para impulsar la inversión y el empleo. Este martes el mandatario se reunió con el directorio de la Cámara de Industrias de Pichincha. Informa Patricio Díaz. El sector productivo propuso al presidente Daniel Noboa 5 ejes para impulsar la inversión y el empleo. En una reunión de 2 horas, este martes, el directorio de la Cámara de Industrias le presentó esas propuestas. El primer eje es transformar el Estado impulsando una unidad que simplifique trámites y los haga digitales. El segundo, promover la actividad privada con reformas legales que generen un clima de negocios favorable. El tercero es atraer inversiones y generar empleo. Proponen modernizar el régimen laboral. Es impensable que el trabajo por hora siga siendo castigado por la campaña política que la financian seguramente unos pocos privilegiados frente a una inmensa mayoría de ciudadanía que no puede negárseles el derecho al trabajo. Y también hacen observaciones sobre la jubilación patronal, cuyas reformas están en análisis. Para la Cámara, debe eliminarse. Crear condiciones para que el sector empresarial pueda asumir con mayor riesgo la contratación sin que esto implique unas cargas y unos pasivos económicos para muchísimas décadas, que en muchos casos lo que hace es frenar la posibilidad de crear más empresa y por ende más puestos de trabajo. La presidenta de la Cámara de Industrias expuso al jefe de Estado la necesidad de abrir la inversión privada a sectores estratégicos. Allí también hay oportunidades, según ella, de generar empleo. El cuarto y quinto ejes son impulsar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del sistema de seguridad social. El presidente escuchó y ratificó que en su nuevo periodo se enfocará en la generación de empleo. El gremio productivo reconoció que se abra este diálogo y se mantenga un puente entre ejecutivo y sector empresarial. En Televistazo, esta madrugada 7 embarcaciones fueron incendiadas en una localidad de Guayas. Los detalles al volver. 7 embarcaciones fueron quemadas en Puerto El Morro, en Guayaquil. El ataque ocurrió cerca de las 4 horas de esta madrugada. Según la Armada, los hombres lanzaron combustible a las lanchas acoderadas en el muelle y les prendieron fuego. Una de las embarcaciones pertenece al Ministerio de Ambiente. Uniformados del Cuerpo de Bomberos llegaron con 4 unidades de combate y 3 tanqueros. Se investiga si este atentado tiene relación con extorsiones u otro tipo de amenazas. Mundo.
Estados Unidos alcanza un acuerdo multimillonario para la industria aeronáutica. En su visita a Qatar, el presidente Donald Trump anunció una histórica venta de aviones Boeing propulsados con motores de General Electric. Es parte de una negociación global por $243 mil millones que aseguran además la creación de miles de puestos de trabajo. Trump hace énfasis en sus esfuerzos para la prosperidad económica, así como la búsqueda de estabilidad en Medio Oriente. Es la segunda parada de Donald Trump en su gira por los países más ricos de Medio Oriente. Antes estuvo en Arabia Saudita y hoy está en Qatar. En su arribo a Doha y el traslado hasta el Emirati One, el centro administrativo y de gobierno, estuvo escoltado por vehículos de seguridad Cybertruck de Tesla y luego decenas de camellos apostados a un lado de la vía al llegar al sitio para el encuentro con el emir del estado de Qatar. Trump alabó el lujo en el edificio y durante la firma de una serie de convenios dijo que los principales ejecutivos de las compañías Boeing y General Electric sellaron un mega acuerdo con Qatar Airways para la entrega de cerca de 200 aviones de pasajeros. Además, hay acuerdos en defensa, infraestructura e inversiones y comercio que suman $243 mil millones. El emir de Qatar agradeció la visita que dijo es la primera de un presidente de Estados Unidos en más de 20 años. Y en cuanto a esfuerzos de paz para la región, Qatar es hoy un interlocutor del grupo Hamas en las negociaciones para resolver la guerra en Gaza, mientras que Estados Unidos es el principal aliado de Israel. A pesar de los esfuerzos por acercar posturas y poner fin al conflicto, esta visita no ha concretado novedades en el camino a resolver la crisis en suelo palestino. Hay festejos en Siria luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las sanciones que pesaban sobre ese país desde los últimos años de la dictadura de Bashar al-Assad y de la guerra que desató contra la oposición. En Arabia Saudita, Trump tuvo un encuentro de 30 minutos con Ahmad al-Shara, nuevo presidente de Siria, quien dirigió antes la rebelión contra al-Assad y logró su derrocamiento. Al-Shara tiene un historial de pertenencia al grupo terrorista Al-Qaeda, del cual se separó para organizar su propio ejército rebelde. Ahora, en el gobierno, ha conseguido reconocimiento y apoyo internacional para reconstruir el país. En Estados Unidos, la inflación llega a su cifra más baja desde 2021. El índice de precios al consumo se moderó en abril hasta el 2,3% interanual, lo que representa una reducción de 1/10 frente al dato de marzo y el menor incremento de este indicador desde febrero de 2021. A la par, los precios de los huevos bajaron por primera vez desde octubre de 2024, tras haber alcanzado un récord de $6.23 en marzo, cayó a $5. Sin embargo, los costos de este producto siguen elevados debido a la gripe aviar, la escasez de gallinas ponedoras y la creciente demanda. 17 miembros de la familia del narco mexicano Ovidio Guzmán, cabecilla del cártel de Sinaloa, cruzaron a Estados Unidos como parte de una negociación de colaboración con la justicia y declaratoria de culpabilidad. Los familiares esperan recibir protección estadounidense. Precisamente la Secretaría de Seguridad de México confirmó que 17 familiares de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, viajaron a Estados Unidos ayer como parte de un acuerdo con las autoridades judiciales de ese país. Cruzaron el puente fronterizo de San Isidro hacia San Diego, California, tras conocerse que el narco negocia declararse culpable en Nueva York. Y para evitar represalias de los aliados de su enemigo Ismael El Mayo Zambada, su familia, incluida su madre, ahora reciben protección y permiso de residencia. Ovidio Guzmán es uno de los herederos del cártel de Sinaloa, junto a su hermano Joaquín Guzmán López, tras el encarcelamiento de su padre, el Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. El Ratón fue arrestado en México en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre del mismo año. Enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y lavado de dinero. En julio de 2024, su hermano Joaquín fue detenido junto a El Mayo Zambada al aterrizar en una avioneta en El Paso, Texas.
Zambada alegó haber sido engañado por Guzmán y fue forzado a entregarse. Desde entonces se desató una guerra entre los hijos del Chapo y los herederos de Zambada en Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está elaborando un acuerdo global que abarque los cargos por narcotráfico de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, mientras siguen trabajando en la captura de sus otros hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Las lluvias de este año en Puerto Viejo revelaron la magnitud del riesgo a deslizamientos en las zonas altas de este cantón Manabita. Más de 2.800 viviendas han sido identificadas en laderas inestables y sectores como Libertad 2 y Altos de Miraflores enfrentan daños estructurales, calles colapsadas y la amenaza latente de nuevos deslaves. Las lluvias intensas de este año dejaron al descubierto zonas de riesgo por deslizamientos en las colinas que rodean la zona urbana de Puerto Viejo, provincia de Manabí. El municipio ha identificado 2.832 viviendas asentadas en laderas inestables. La parroquia Andrés de Vera concentra la mayor parte con 1.573 hogares. Le siguen Francisco Pacheco con 699 viviendas en peligro y San Pablo con 349. Las 211 restantes se distribuyen entre las parroquias Simón Bolívar y Picuazá. Tenemos más de 100 hectáreas ahora declaradas. Solo la ciudad de La Fátima tiene 21.7 hectáreas. En la parroquia Andrés de Vera, al menos 5 casas colapsaron en la ciudad de la Libertad 2. Desde marzo el suelo ha cedido progresivamente formando socavones profundos. Unos 600 metros más adelante, el paso en el sector Altos de Miraflores está bloqueado. Aquí los deslizamientos son constantes y mantienen en riesgo a una veintena de casas. Esta zona, donde viven unas 7.000 personas, es considerada como el punto más crítico entre los sectores altos de Puerto Viejo. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha recomendado no regresar a vivir en las zonas declaradas de alto peligro y trabaja con el municipio en un plan de reubicación definitiva. Novedades en la ciencia. La sonda espacial soviética Cosmos 482, lanzada en marzo de 1972 para explorar Venus, no logró llegar a su destino. Cayó en el Océano Índico. Además, Amazon vende mini casas desde $10,000. Se pueden armar en solo 30 minutos y están diseñadas de forma compacta y portátil. La sonda espacial soviética Cosmos 482, lanzada en marzo de 1972 con el fin de explorar el planeta Venus, no logró llegar a su destino y cayó en el Océano Índico al oeste de Yakarta, Indonesia, según informó la agencia espacial rusa Roscosmos y la NASA. Su ingreso a la Tierra generó una alerta en el mundo porque fue construida especialmente para soportar fuertes presiones y cambios atmosféricos. Esto hizo temer que algunas de sus partes causen daños en la superficie terrestre, pero cayó en una zona deshabitada y no hubo víctimas ni daños materiales. Apple lanza la actualización de iOS 18.5 en sus teléfonos y iPad. En el correo, por ejemplo, se han mejorado las opciones de personalización. Se puede activar o desactivar las fotos de contacto o elegir el tipo de vista desde el botón de 3 puntos. Hay un nuevo fondo de pantalla denominado Orgullo y Armonía y se activó para los menores de edad, una notificación para el tiempo de uso. Amazon vende minicasas desde $10,000. Se pueden armar en solo 30 minutos y están diseñadas de forma compacta y portátil. Vienen equipadas con cocina, baño y dormitorios, paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia para tener un consumo más sustentable. Y están construidas en madera y metal. ¿Le gustaría dormir en la sala de un museo? Los espacios culturales del país han preparado distintas actividades por el Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo. Estefanía Arias con la agenda cultural. Recorridos teatralizados, cine, eventos nocturnos y encuentros literarios son algunas de las actividades en distintos espacios culturales por el Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo.
El del Carmen Alto en Quito abre sus puertas a quienes quieran dormir ahí una noche. Este viernes 16 se realizará la actividad Noche en el Museo, una alternativa que permitirá pernoctar, jugar y compartir en un entorno cultural. El ingreso será a las 5:30 de la tarde y saldrá al día siguiente a las 8:30 de la mañana. Hay leyendas e historias escondidas en las sombras de los objetos que reposan en las vitrinas de este espacio. Museos a Oscuras es la actividad que hará el Centro Cultural Puse en Quito para aprender y conocer estos secretos ocultos. Además, podrá recorrer la exposición en formato de cómic El futuro es hoy, que cuenta la historia de la construcción de los museos emblemáticos de la Puse desde los años 70. La actividad será el viernes 16 de 6 de la tarde a 9 de la noche. El mediador educativo Cristian Levy ofrecerá una charla y visita guiada por Visiones Ancestralistas, una revisión crítica de la arqueología en la costa ecuatoriana, desde sus primeras colecciones hasta los enfoques contemporáneos. Esta actividad será en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil a las 3:30 de la tarde. El Museo Universitario de Cuenca, en la capital azuaya, ha preparado recorridos que empezarán a las 10 de la mañana y el último será a las 4 de la tarde. También habrá la presentación de una obra del colectivo Teatro Barojo a las 18 y 19 horas. Estas experiencias gratuitas serán el domingo 18. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que las noticias se actualizan minuto a minuto para usted en ecuavisa.com. Gaby. Así es, María Isabel. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas. Una buena tarde a todos.